Nueva York nunca durmió realmente, pero algunos rincones de la ciudad se sentían olvidados, incluso bajo sus interminables luces. La emergencia. La entrada del hospital St. Luke estaba lleno de sirenas y pasos apresurados. El tipo de lugar donde la vida y la muerte. Hombros cepillados cada hora. En los escalones de piedra, justo más allá del resplandor de las puertas correderas, una joven se sentó, presionado contra la pared fría. Se llamaba Sara. Su abrigo era delgado, casi transparente contra el viento. En sus brazos, dos bebés se aferraron a su calor. Twin boys no mayores de 1 año. Sus mejillas estaban pálidas, sus respiraciones poco profundas. Sus pequeños puños se acurrucaron en su camisa como si temieran que el mundo pudiera dejarlos ir. A su lado, apoyado contra él, Ground era un pedazo de cartón con palabras escritas en un marcador negro tembloroso. Por favor, ayuda. Necesito fórmula para mis bebés. Cada ráfaga de aire de invierno sacudió el cartón. Cada parpadeo de faros de paso se lavó la cara, mostrando el agotamiento tallado en él. La gente pasó, las enfermeras corriendo para el turno de noche, los visitantes agarrando flores. Extraños acurrucados en abrigos. Algunos disminuyeron por un segundo. Sus ojos se apoderaron de ver el letrero antes de mirar. Lejos de la misma rapidez. Sara bajó su mirada a sus hijos. Ella presionó sus labios contra él. Frente del niño más pequeño, susurrando, afiere un poco más. La voz tembló, aunque trató de estabilizarlo. Luego vino el sonido de neumáticos rodando contra el pavimento húmedo. Un negro. La limusina se detuvo, elegante y silenciosa, su superficie pulida refleja las luces del hospital. La ventana trasera se desliza. Abajo. Adentro se sentó un hombre con un abrigo a medida, su postura recta, su rostro enmarcado por el débil brillo del tablero. Jonathan Reed. Al mundo. Él era el multimillonario detrás de Reed Pharmaceuticals, un nombre vinculado a avances médicos y rascacielos brillantes. A Sara, en ese momento, solo estaba otro extraño, pero sus ojos no se deslizaron junto a ella como otros lo habían hecho. Ellos. Interrumpido. Estudió a la joven encorvada en el escalón. Los gemelos se acurrucaron en su pecho, el cartón temblando. En sus manos. El conductor se inclinó hacia adelante, esperando instrucciones, pero Jonathan no habló de inmediato. Algo en la escena lo mantuvo quieto. Sara lo notó e instintivamente tiró de los chicos. Más cerca, preparándose para el juicio. En cambio, Jonathan abrió la puerta y salió. En el frío. Caminó hacia la parte trasera del auto, presionó un botón y el tronco se levantó. Desde adentro, sacó un manta de lana gruesa, sin usar, plegada, un repuesto que a menudo guardaba para unidades largas, y una caja de fórmula infantil que su asistente había comprado a principios de esa semana para la caída de la organización benéfica de la compañía. Él llevó. Ellos se acercan y los dejan suavemente a su lado. Aquí, dijo simplemente, su voz baja pero estable. Sara parpadeó. A él, sorprendido, las palabras alojadas en su garganta. Todo lo que ella manejó fue un susurro. Gracias. Jonathan le dio un breve asentimiento. Se giró como para irse, pero luego vino el sonido, afilado, discordante. Uno de los gemelos comenzó a toser, el pequeño cuerpo agitándose contra el brazo de Sara. La tos se volvió más dura, cada jadeo más delgado que el anterior. Sara entró en pánico, dando palmaditas. Su hijo está de espaldas, con los ojos muy abiertos. No, no, por favor. Jonathan se congeló. Por un momento, sus instintos se enfrentaron. El hábito de la distancia, el impulso de seguir adelante. Pero mientras observaba al niño luchar por el aire, algo dentro de él cambió. Un recuerdo presionado contra él, sin ser cribido. La luz estéril de una habitación de hospital.
Hace, una pequeña cuna rodeada de máquinas y silencio donde debería haber estado un latido. Se volvió hacia atrás. Venga conmigo. Sara levantó la vista, confundida. Jonathan extendió su mano hacia las puertas del hospital. Ahora necesitan ser vistos. En segundo lugar, el mundo parecía suspendido. Las sirenas en la distancia, el viento frío presionando contra ellos. Entonces Sara reunió a ambos niños en sus brazos, sus rodillas temblaban mientras ella estaba de pie. Sin otra palabra, ella lo siguió. Las puertas correderas en el caos brillante de la sala de emergencias. La noche que había comenzado en la acera estaba a punto de cambiar todo. Las puertas de vidrio se abrieron con un silbido, derramando a Sara y él, gemelos en el brillo fluorescente del departamento de emergencias de St. Luke. El olor a antiséptico le pisotó la nariz. Ruido, monitores de pitido, enfermeras apresuradas, el intercomunicador llamado a los médicos fue abrumador después del frío, tranquilo afuera. Jonathan caminó un paso adelante. Su paso útil. La gente se separó de él sin siquiera darse cuenta. La autoridad en su presencia, dando camino. Donde no había habido ninguno. Sara se aferró a sus muchachos más apretados, sus piernas inestables, temerosos de que pudiera colapsar. Bajo el resplandor fluorescente. En el mostrador de recepción, una enfermera levantó la vista, lista para despedirlos de la espera de la gente. Área. La voz de Jonathan atraviesa, tranquila pero firme. Estos niños necesitan ser vistos. Ahora. La enfermera parpadeó, tomada por sorpresa. Señor, estamos en capacidad sin seguro. Consumo. No pueden esperar. Jonathan interrumpió. Su tono no era elevado, pero llevaba peso. Sacó una tarjeta de su billetera, deslizándola sobre el mostrador. Réame. Jonathan Reed. El nombre aterrizó como una piedra en agua. Reconocimiento parpadeado en los ojos de la enfermera, seguidos de urgencia. Doctor Patel, necesitamos una habitación, llamó ella. Por el pasillo. En unos momentos, Sara fue guiada a una bahía de examen. Ella bajó él. Gemelos en la cama estrecha, sus manos temblando mientras los médicos se reunían, uniendo monitores, escuchando con estetoscopios. El niño mayor gimió suavemente. Su hermano dejó escapar un grito débil que se rompió en la tos. Sara se quedó congelada, inseguro si ella debe acercarse o mantenerse fuera del camino. Jonathan se quedó cerca de la puerta, sus brazos cruzados fuertemente sobre su pecho. Observó cada movimiento con una mirada que era demasiado estable para ser informal. Uno de los médicos finalmente transformado. Están bajo peso, desnutridos. Ambos muestran signos de angustia respiratoria, probablemente de exposición. Necesitará laboratorios y fluidos. Las rodillas de Sara se doblaron. Ella agarró el riel de la cama, susurrando, lo intenté. No tenía. Sus palabras se rompieron. Jonathans. Los ojos se movieron hacia ella por primera vez dentro de la habitación. No hablaba consuelo. No estaba seguro de cómo, pero él. Me quedé allí, inmóvil, una presencia que le impidió colapsar por completo. El niño más joven comenzó a llorar más fuerte como. La enfermera insertó un 4. Sara se inclinó rápidamente, presionando su frente hacia la suya. Está bien, bebé. Mami está aquí. El médico dio instrucciones, el equipo se movió de manera eficiente. En medio del borrón del movimiento, Jonathan alcanzó su abrigo. Bolsillo, sacando su teléfono. Su pulgar se cernía, dudando como si estuviera a punto de llamar a alguien. Luego se detuvo. En cambio, él lo volvió a meter en su bolsillo. Minutos estirados. Las máquinas sonan constantemente. Sara sostuvo a un bebé en sus brazos mientras el otro descansaba sobre la cama bajo mantas cálidas.
Cuando finalmente levantó la vista, encontró a Jonathan todavía mirando. Su mandíbula estaba apretada, pero sus ojos estaban fijos. No en los médicos, no en él. Monitores, en los niños. Y por primera vez esa noche, Sara se dio cuenta de que simplemente no le había entregado una manta ahí. Se alejó. Se había quedado. La sala de emergencias se calmó después de la prisa. Los gemelos ahora estaban conectados a líneas 4. Sus pequeños cofres se elevaban y bajaban con un ritmo más estable. Una enfermera ajustó los monitores, dejando atrás el coro suave de pitidos. Sara se sentó en un silla de plástico duro, sus brazos se doblaban firmemente a su alrededor. Su ropa todavía estaba húmeda por la nieve, sus zapatos, dejando débiles marcas húmedas en el linoleum. Siguió mirando a los niños, luego a la tabla recortada en la cama como si fuera por. Mirando lo suficiente, podría llevar los números a mejores rangos. Al otro lado de la habitación, Jonathan se apoyó contra la pared. Su abrigo a medida, fuera de lugar bajo las luces fluorescentes, colgaba libremente de un hombro. Parecía un hombre, cesado a salas de juntas al mando, no en bahías de hospital. Y sin embargo no se había ido. Señor Reed. El doctor intervino sosteniendo una tableta. Los chicos están estables por ahora. Pero tendremos que mantenerlos durante la noche para la observación. La desnutrición ha debilitado sus sistemas inmunes. Cualquier más tiempo en el frío podría haber sido peligroso. Sara tragó con fuerza. Su garganta estaba cruda. Entonces, serán ellos. Estar bien, con una nutrición y cuidado adecuados. Sí, dijo el médico suavemente. Pero ellos lo harán. Necesita seguimiento, chequeos regulares, un plan estructurado. Miró brevemente a Jonathan, luego de regreso a Sara. ¿Tú tienes seguro, señora? Sus labios se separaron, luego cerraron. El silencio habló por sí mismo. La voz de Jonathan llenó la brecha. Pon todo en mi cuenta. Tendrán lo que necesitan. Sara giró bruscamente hacia él, con los ojos muy abiertos. Tú. No poder. ¿Puedo? Jonathan respondió tranquilo pero final. Ella sacudió la cabeza. Su voz. Temblor. No pedí esto. No puedo pagarte. La mirada de Jonathan fue estable y legible. No se trata de reembolso. Se trata de esos niños que respiran esta noche en lugar de luchar. Las palabras colgaban en el aire estéril, más pesado que el zumbido de las máquinas. Sara presionó sus manos juntas, divididas entre gratitud y vergüenza. Ella había luchado tan duro para no depender de nadie. Y aquí había un extraño. No, no solo un extraño. Un hombre cuya vida estaba lejos de la suya, tomando decisiones en su nombre. El médico se excusó, dejándolos en la tenue luz de los monitores. Uno de los gemelos se agitó, dejando escapar un grito suave. Sara se apresuró a su lado, acostado. Su mano suavemente contra su cabello hasta que se acomodó nuevamente. Jonathan observó, algo parpadeando sobre su expresión. Por un momento, no vio al niño frágil en la cama del hospital, sino la sombra de otro niño pequeño, una vez. Sostuvo. Antes de que la vida hubiera arrancado esa oportunidad. Apretó la mandíbula y volvió la mirada a un lado. Sara susurró casi. Ella misma, solo quería leche. Solo lo suficiente para una noche. Su voz se rompió, la verdad derramando en él. Tranquilo. No pensé que nadie se detendría. Jonathan no respondió de inmediato. Él estudió el piso, los azulejos estériles que reflejan la luz dura arriba. Luego en una voz lo suficientemente baja como para sonar. Más como la confesión que la comodidad, dijo. A veces la persona que se detiene tampoco planea planear. El silencio que siguió no estaba vacío. Cari. De el peso de dos vidas separadas. Chocando bajo el zumbido frío de las luces del hospital. Afuera,
La nieve comenzó a caer. Nuevamente, cepillando las ventanas de vidrio en patrones tranquilos como si la ciudad misma estuviera escuchando. La noche. Estirado hasta temprano en la mañana. Las luces del hospital se atenuaron, pero el mundo interior nunca durmió realmente. Las enfermeras se mudaron. En silencio de una habitación a otra, sus zapatos susurraban contra pisos pulidos. Sara se sentó al lado de sus gemelos. Sus pequeñas manos descansaban bajo mantas cálidas, líneas 4 que les daban lo que no podía proporcionar. Su cabeza era pesada, con agotamiento, pero se obligó a despierta, temerosa de que si cerraba los ojos, se despertaría con otra pérdida. Jonathan estaba a pocos metros de distancia, brazos doblados, mirada fijada en los niños. No había dicho mucho desde que el médico se fue, y el silencio se había asentado entre él y Sara como una tregua frágil. Finalmente, Sara lo rompió. Su voz era baja. Cuidadoso. ¿Por qué sigues aquí? Jonathan la miró, luego a los chicos. De nuevo. Porque sé lo que se siente sentarse en esta habitación y preguntarme si un niño sobrevivirá la noche. Él. La honestidad en su tono la sorprendió. Ella quería pedir más, pero sus ojos estaban puestos en los monitores, distantes, cargando. Recuerdos que no se atrevió a molestar. Una enfermera entró con un portapapeles. Señor Reed, el departamento de facturación necesita su firma para el depósito. Jonathan firmó sin dudarlo. Sara se estremeció ante el sonido de la pluma. Papel rascado. Cada accidente cerebrovascular se sintió como otra deuda que nunca podría pagar. Cuando la enfermera se fue, susurró, no deberías hacer esto por nosotros. Jonathan se volvió, encontrando sus ojos directamente. No deberías tener que rogar en una acera por leche. Las palabras cortan profundamente, no en crueldad, sino en verdad. Los labios de Sara. Separado, pero no llegó ninguna respuesta. Miró a sus hijos, su frágil respiración se hundía con el suave pitido de máquinas. Pasaron minutos. Entonces el teléfono de Jonathan zumbó. Lo sacó del bolsillo de su abrigo, el brillo, iluminando su rostro. Sara vio el nombre flashear en la pantalla. Presidente de la Junta. Declinó la llamada sin vacilación y deslizó el teléfono hacia atrás. Lo ignoraste, murmuró. Jonathan exhaló, casi divertido consigo mismo. Para. Una vez. Sí. Fue un pequeño acto, pero en esa habitación estéril, se sintió monumental. Sara se recostó en su silla, el agotamiento finalmente la tiró, sus ojos cerrados a pesar de su resistencia. Jonathan se quedó, inmóvil, una figura silenciosa en la esquina de la habitación. Su presencia fue inquietante y extrañamente estable. Cuando el amanecer atravesó las estrechas ventanas del hospital, la luz cayó sobre la cama donde él. Los gemelos dormían más pacíficamente que en los días. Sara se despertó, parpadeando contra el brillo pálido. Jonathan estaba todavía allí. La noche había traído una delgada línea entre sus mundos, el suyo de supervivencia, suyo de poder. Pero por unos pocos horas frágiles, esa línea se había bordeado. La luz de la mañana pintó los corredores del hospital en gris apagado. Las enfermeras cambiaron turnos, sus voces recortadas se mezclan con el pitido rítmico de las máquinas. Para Sara, se sintió como el mundo exterior. Se había movido mientras ella permanecía suspendida en esta habitación estéril. Jonathan finalmente había salido a tomar un café. La ausencia dejó el espacio demasiado tranquilo, el silencio presionando contra su pecho. Ella alisó la manta sobre sus hijos, susurrando sus nombres como para anclarse. La puerta se abrió. Un hospital. El administrador ingresó, traje nítido, portapapeles en la mano. Su tono era profesional pero frío. Señora Harper, yo. Necesita confirmar su información de seguro. Sara se congeló. Le dije a la enfermera anoche.
No tengo ninguno. Él. Los bolígrafos del hombre se rascaron a través del formulario. En ese caso, estos son los cargos preliminares. Pueden ocurrir costos adicionales. Dependiendo del tratamiento. Deslizó un papel sobre la bandeja de la cama. Los ojos de Sara cayeron en los números, más de lo que ella había visto en una sola página. Su garganta se apretó. Ella firmó de todos modos, las manos temblando, sabiendo que no tenía forma de pagar. Cuando Jonathan regresó, 2 cafés en la mano, notó el papel doblado, apretado en su puño. ¿Qué es eso? Ella trató de ocultarlo, pero él alcanzó suavemente. No exigente, solo esperando. De mala gana, ella se lo pasó. Su mandíbula se endureció mientras escaneaba las cargas. No deberían haberte dado esto. No así. Su voz se rompió. No importa cómo. No puedo pagar por ello. Ni siquiera puedo pagar ayer. Jonathan colocó el café sin tocar. Se inclinó más cerca, bajando su voz. Sara, escúchame. Te dije que lo cubriré. Cada aroma. Las lágrimas le picaron los ojos. Parte de la ira, parte alivio. ¿Por qué? Tú. Ni siquiera nos conozcas. Por primera vez, la máscara de Jonathan se resbaló. Su mano se apretó alrededor de la factura, arrugándola. Borde. Porque una vez que me senté donde estás, y nadie vino. La confesión colgaba entre ellos. Sara buscó en su rostro, sintiendo que había más que no estaba listo para decir. Antes de que ella pudiera presionar más, uno de los gemelos se agitó, tosiendo. Suavemente. Sara se apresuró a calmarlo, su mano temblando contra su pequeño cofre. Jonathan dio un paso atrás, dándole espacio. Sin embargo, su mirada nunca dejó al chico frágil. El silencio entre ellos ya no estaba vacío. Llevaba peso, preguntas no habladas, dolor compartido en fragmentos. Y por primera vez, Sara no se sentía completamente sola. El día pasaba con un ritmo inquieto. Vinieron los médicos y fui, revisando los vitales, ajustando las gotas por vía intravenosa. Los gemelos dormían más pacíficamente ahora, su respiración más estable, pero Sara sintió el peso de las paredes invisibles presionando. El proyecto de ley en la mano de Jonathan, la vergüenza en su pecho, él. Preguntas dejadas no habladas. A media tarde, el silencio fue roto por los firmes pasos. Un hombre alto en un coat entró en la habitación, seguido de 2 asociados. No llevaba calidez, única autoridad. Señor Leer, dijo el hombre, extendiendo una mano. Soy Richard Hall de la Junta del Hospital. Necesitamos hablar sobre su participación aquí. Jonathans. Ojos entrecerrados. No tomó la mano. Este no es el lugar. Sara instintivamente tiró de la manta más alto. Sobre sus hijos, inquietos por la intrusión. La mirada de Hal se acercó a ella, luego de regreso a Jonathan. Cubriendo gastos. Para pacientes aleatorios establece un precedente. La prensa podría girarlo de la manera incorrecta. La Junta está preocupada. La voz de Jonathan fue incluso pero bordeado de acero. Entonces la Junta se adaptará. Estos niños necesitaban ayuda. Hal bajó su tono, pero no su condescendencia. No es solo caridad. Hay implicaciones legales. Sin un seguro, si algo sale mal, la responsabilidad podría recurrir a nosotros o a usted. El estómago de Sara asintió. Las palabras se sintieron como un apretón de grilletes invisibles. Jonathan se acercó, su marco. Imponente pero controlado. Tomaré ese riesgo. Reduzca cualquier papeleo que necesite, pero esta familia se mantiene bajo cuidado. Él. Notas garabateadas asociadas. Hal dio una sonrisa delgada. Más advertencia que acuerdo. Muy bien, pero no dejes que el sentimiento nuble tu juicio, Jonathan. La Junta espera resultados, no historias. Se fueron. Tan abruptamente como llegaron,
El eco de sus zapatos se desvaneció por el corredor. Por un momento, el silencio recuperó él. Habitación. Sara miró a Jonathan, inquieto. ¿Por qué se preocuparían por nosotros? Exhaló lentamente, hundiéndose en él. Silla junto a la ventana. Porque personas como ellos piensan que la compasión es debilidad. Miden todo en riesgo y ganancias. Su voz cayó casi para sí mismo. Solía pensar lo mismo. Sara estudió. A él. Su mandíbula tensa, sus hombros pesados. Se dio cuenta de que ya no era solo de sus hijos. Su decisión de quedarse, pagar, pelear. Lo estaba haciendo en conflicto con un mundo que exigía que se mantuviera intocable. Y sin embargo aquí él. Era. Los gemelos se agitaron nuevamente, uno tosiendo suavemente. Jonathan se levantó al instante, vertiendo agua en una pequeña copa, pasándolo con sorprendente gentileza. Su mano cepilló la de Sara por el momento más breve. Tampoco habló, pero algo pasó entre ellos, un reconocimiento frágil. Afuera, la ciudad se mudó. Indiferente. En el interior, se había abierto una nueva línea de falla. Entre Jonathan y el imperio que construyó, entre Sara y el miedo a la dependencia, entre dos vidas que chocan de una manera que tampoco lo había hecho. Elegido pero tampoco pudo deshacer. El día se había deslizado de nuevo por la noche. Los corredores del hospital zumban con luz fluorescente. Sara se sentó junto a la cama de los gemelos, sus manos juntas como si estuvieran en una oración silenciosa. La respiración era superficial pero estable. Cada pequeño aumento de sus cofres es un frágil recordatorio de supervivencia. Jonathan estaba de pie, afuera hablando en tonos silenciosos con el médico tratante. Su espalda era rígida. Su mano presionó al panel de vidrio como si pudiera mantener el mundo en su lugar por pura voluntad. La voz del doctor. Llevado a la habitación. Señor Reed, ambos niños están muy desnutridos. Los sistemas inmunes están comprometidos. Si no reciben fórmula especializada de manera consistente, estamos buscando a largo plazo. Retrasos en el desarrollo. Neurológico, físico, es urgente. La cara de Jonathan cambió. Primero incredulidad, luego un dolor endurecedor que lo hizo parecer mayor que sus años. Para un breve momento, se volvió hacia Sara, y sus ojos se encontraron con el vaso. Ella lo vio. El mismo miedo que tuvo. Llevado solo durante meses, ahora reflejado en él. Cuando volvió a entrar, Sara se levantó rápidamente. ¿Qué dijo él? Su voz era bajo, constante, pero cada palabra pesaba pesado. Necesitan más que leche. Necesitan tratamiento, nutrición que no. Fácil de encontrar. Sin él, se quedará atrás permanentemente. Sus rodillas dieron. Y ella se hundió en la silla. Les he fallado. Jonathan se agachó frente a ella, su mano descansando ligeramente sobre él. Brazo. Cerca pero no tocando. No, los mantuviste vivos tanto tiempo. Luchaste. Para ellos cuando nadie más lo haría. Eso no es un fracaso. Sus ojos estallaron. ¿Y ahora? Ni siquiera tengo $1. ¿Qué tipo de madre soy si no puedo salvarlos de esto? Jonathan dudó. Entonces casi imperceptiblemente, sus manos se deslizaron en el bolsillo de su chaqueta. Sacó un pequeño relicario plateado, su cadena enredada siendo llevado demasiado tiempo. Lo abrió, revelando una fotografía, un recién nacido envuelto en una manta de hospital. Mi hija, dijo en voz baja. Vivió solo 3 días, nacido demasiado temprano, demasiado frágil. Tenía todo el dinero en el mundo, todos los médicos, todas las máquinas, y aún así no pude salvarla. El aliento de Sara atrapó. El relicario. Tembló en su mano. Por eso no me iré ahora. Jonathan continuó. Boys Row, porque sé lo que es perder a un hijo,
y no veré que vuelva a suceder si puedo ayudarlo. La habitación estaba en silencio, excepto por el ritmo constante de los monitores. Uno de los gemelos se agitó, Tose y Sarah. Instintivamente alcanzó para consolarlo. Jonathan se movió al mismo tiempo, sus manos cepillándose sobre el pequeño del niño. Pecho. Por primera vez, no se alejaron. Sarah susurró, su voz apenas audible. Gracias. Jonathan. Cerró el relicario y lo volvió a meter en su bolsillo, pero sus ojos se quedaron en los de ella. No me lo agradezcas. Aún no. Luchamos. Para ellos juntos. Esa es la única forma. Y en ese momento, bajo la pálida luz del hospital, algo cambió. 2. Vidas rotas no vinculadas por la caridad o la lástima, sino por un voto compartido de nunca dejar que estos niños sean abandonados nuevamente. Después de la mañana se rompió más frío. La ciudad afuera envuelta en niebla gris. Dentro de la sala, el calor permaneció entre breve. Ixchangis, pero el mundo exterior se acercó. Jonathan apenas se había sentado cuando su teléfono zumbó. La pantalla encendida. Con nombres no pudo ignorar. Miembros de la Junta, inversores, solicitudes de medios. Silenciado todo, pero Sarah notó la sombra en sus ojos. ¿Estás en problemas por nosotros?, preguntó suavemente. Él la miró por un largo momento. No por ti, porque elegí quedarme. Antes de que ella pudiera responder, la puerta se abrió. Una joven enfermera entró en llevar una bandeja con pequeñas botellas de fórmula especializada. Estos fueron apresurados. Desde el centro de suministro pediátrico, explicó. La farmacia dijo que Reed autorizó la orden personalmente. Los ojos de Sarah se abrieron al ver las etiquetas, algo que nunca había podido pagar. Tocó una botella, como si pudiera desaparecer. Esto cuesta más de lo que hago en un mes, susurró. Jonathan no respondió. En cambio, desenroscó la tapa, probó la temperatura y le entregó cuidadosamente la botella. Mirándolo, Sarah. Me di cuenta de que no solo escribía cheques. Él estaba apareciendo. Pero el momento frágil se rompió cuando lloran los gemelos. Llamó la atención del pasillo. 2 mujeres que pasaban se detuvieron para mirar a través del vaso. Sus susurros se llevaban claramente. Ese es Jonathan Reed, ¿no? Con su caso de caridad, sin duda. ¿Puede? ¿Imagina el escándalo? Sarah se puso rígido, el calor se elevó a su rostro. Jonathan notó y cerró persianas con un tirón afilado. El chisme se disolvió, pero la herida permaneció. Lo siento, Sarah murmuró. No quise arrastrar tu nombre a esto. La voz de Jonathan estaba tranquila, casi demasiado estable. Tú. No. Lo hicieron. La gente siempre hablará. Déjalos. Sin embargo, cuando se sentó nuevamente, su mano tembló ligeramente. El peso. De reputación, imagen, imperio. Todo se presionó más duro ahora. Sarah alcanzó la botella, alimentando a su hijo mientras miraba a Jonathan. No tienes que seguir demostrándote a nadie. Ella dijo en voz baja. No para ellos, no para mí. Sus ojos se levantaron, afilados y buscando. Por primera vez, no vio al multimillonario, ni al rescatador, sino a un hombre deshilachado en los bordes. La habitación cayó en silencio de nuevo, pero esta vez no estaba vacío. Llevaba una nueva tensión entre el juicio público y la verdad privada. Entre la vida que Jonathan había construido y el frágil bond se formaba en esta habitación del hospital. Afuera, la niebla, espesado contra la ventana. En el interior, Sarah y Jonathan se sentaron una vez más, atados por 2 vidas frágiles, y Bao tampoco había hablado en voz alta, pero ambos ya se sentían. La tarde siguiente, la tensión se extendió por los pasillos de San Lucas. Se había corrido la voz más allá de los susurros, los tabloides habían atrapado el aroma.
Un titular apareció en línea. Escena de magnate farmacéutico con mujeres y niños desconocidos en el Hospital City. Jonathan, desplazado por su teléfono, con la mandíbula apretada, giró la pantalla para que Sara pudiera ver su rostro drenado de color. Ellos piensan, ¿soy qué? ¿Alguna amante que te estás escondiendo? O peor. Su voz se sacudió, no de ira, pero miedo. Jonathan cerró el teléfono con firmeza. Ellos no te conocen. Ellos no sé la verdad, y no decidirán qué sucede aquí. Pero Sara abrazó a los gemelos más cerca como si, protegiéndolos de un mundo demasiado agudos. No lo entiendes. Puedo sobrevivir a susurros sobre mí. Pero si arrastran mí. Niños en esto, si los pintan como un escándalo antes de que Jonathan pudiera responder. Richard Hall entró enérgicamente, llevando una carpeta. Ya está llegando a los inversores, dijo. Tu nombre está vinculado a esto. La Junta quiere respuestas, Jonathan. Quieren distancia. Jonathan se puso de pie. Distancia de los niños que necesitan atención. De una madre haciendo todo lo posible. Ellos vivos. El tono de Hall se endureció. De una responsabilidad. La palabra cortada a través del habitación. Sara se estremeció cuando los golpearon. La voz de Jonathan se agudizó. Suficiente. Él avanzó más cerca de Hall. Factura los gastos para mí personalmente. Mantenga mi nombre fuera de sus informes si es necesario. Pero ella y sus hijos no salen de este hospital hasta que sean S.A. Fe. Hall dudado, atrapado entre el deber y desafío, luego finalmente se fue con una mandíbula apretada. La habitación cayó en silencio. Sara miró a Jonathan, dividido entre gratitud y temor. Estás arriesgando todo, susurró. Jonathans. La respuesta fue baja, estable. Algunas cosas valen el riesgo. Sus ojos se estiraron. No, con lágrimas de alivio, pero con el peso de saber cuál le costaría su elección. El vaso entre sus mundos. Estaba agrietando. Dinero, reputación, supervivencia y pronto se rompería. A la mañana siguiente, el lobby del hospital estaba. Ya no es un refugio tranquilo. Los fotógrafos se alinearon la entrada. Sus lentes parpadean cada vez que las puertas correderas. Abierto. La seguridad trató de detenerlos, pero las preguntas cortaron el aire como cuchillos. Señor Reed, ¿quién es él? ¿Mujer? ¿Son esos tus hijos? ¿Es por eso que has estado ausente de las reuniones de la Junta? Jonathan se aceleró practicó la calma, pero Sara, agarrando a los gemelos, se congeló cuando vio el enjambre afuera. Su pecho se apretó. Esto fue la tormenta que más temía. Jonathan atrapó su vacilación. No los mires. Mírame, dijo con firmeza. La voz llevaba el peso del mando, pero también un ancla que no esperaba. Pasaron el lobby, pero una vez arriba, Richard Hall estaba esperando. Tenía una carpeta en la mano, más gruesa que antes. Se ha ido demasiado lejos, dijo Hall. La Junta ha votado. Si no se distancian de inmediato, se moverán para despojar a tu autoridad. 40 años. De Empire se fue en un titular. Jonathan dejó la carpeta a un lado sin abrirla. ¿Crees que construí un imperio huyendo de tormentas? Sus ojos se movieron hacia Sara, quien se sentó en silencio junto a la pared, tratando de calmar a un gemelo mientras el otro gimió. Hay vidas en juego. 2 de ellos justo enfrente de tú. La mandíbula de Hall se apretó. ¿Y qué hay de tus accionistas? ¿Tus empleados? ¿Sus vidas no son reales? Si bajas, miles siguen. Las palabras colgaban pesadas. Incluso Sara levantó la vista, sorprendida. Por un momento, la duda atraviesa la cara de Jonathan. Las respiraciones frágiles de los gemelos se mezclaron con las acusaciones de Hall. Y el equilibrio de su mundo sacudió. Sara habló, su voz tranquila pero estable. Si ayudarnos le cuesta todo,
Entonces, tal vez deberíamos irnos. Jonathan se volvió bruscamente, su voz baja, casi cruda. No digas eso. El silencio se estiró. Salve finalmente se fue, murmurando sobre el control de daños. Jonathan exhaló, su compostura se rompió. Se bajó. En una silla, cubriéndose la cara con las manos. Quieren que elija, admitió, la voz amortiguada. Sara estudió. A él. El hombre que había parecido intocable ahora presionado hasta el borde. Ella apretó su agarre sobre los gemelos, luego susurró. Palabras que no esperaba. Ya hiciste tu elección la noche en que detuviste tu auto. Jonathan levantó la cabeza. En sus ojos cansados, no había juicio, solo la verdad. Era el punto de ruptura donde se dio cuenta de que el costo ya no era un cálculo. Fue una convicción. La tormenta finalmente se rompió. Al amanecer, cada noticia. La salida llevaba el mismo titular. CEO multimillonario vinculado a misteriosas mujeres y bebés gemelos. En St. Luke's. Sara presionó su frente contra el vaso de la ventana fría del ala pediátrica. A continuación, los periodistas se agruparon como un mar inquieto, esperando la próxima grieta en la historia. En el interior, los gemelos se agitaron débilmente en sus cunas, ajenos al caos. Jonathan entró en silencio, sosteniendo su teléfono. Su corbata se había ido. Su camisa. Arrugado. Detalles que traicionaron la noche que había pasado luchando con el tablero. Están llamando a un voto de emergencia. Él dijo rotundamente. Para mañana, podría perder el control de todo lo que construí. Sara. Girado, su rostro pálido. Entonces deberías dejarnos ir. Las palabras golpean más fuertes que los titulares. Jonathan se acercó, sacudiendo la cabeza. ¿Crees que se trata de guardar mi imagen, Sara? Vi a mi hija escabullirse en una habitación. No. A diferencia de esto. No pude salvarla, pero puedo luchar por ellos. Para ti. Antes de que ella pudiera responder, Richard Hall barrió a la sala con 2 abogados detrás. No levantó su voz. No tenía que hacerlo. La pila de documentos en su mano era más fuerte que cualquier grito. Hemos notificado a los niños. Servicios, dijo Hall fríamente. Si no se hace a un lado, Jonathan, intervenirán, y una vez que el Estado esté involucrado, su nombre será arrastrado a través de audiencias que no puede controlar. Sara jadeó, agarrando el costado de un cuna. La idea de perder a sus hijos después de que todo le diera a las rodillas débiles. Jonathan se plantó entre granizo. Y Sara, su voz cayó a un gruñido bajo. Los sacas de esta habitación sobre mi cadáver. Los abogados. Vacilar dudado, intercambiando miradas. Hal sonrió. Cuidado, Jonathan. Cada palabra. Hablas es munición en la votación de mañana. La tensión se rompió cuando uno de los gemelos comenzó a toser violentamente. Él. Suena crudo y afilado. Sara se apresuró hacia adelante, el pánico escrito en su rostro. Jonathan también estaba allí, sus manos. Estudiar la pequeña espalda del niño hasta que el ajuste disminuya. En ese frágil silencio, la elección se volvió innegable. Esto fue. Ya no es una negociación de la sala de juntas. Fue una lucha por la supervivencia de T. Los gemelos de Sara y el alma fracturada de Jonathan. Volvió a granizo, su voz, de acero. Haz lo que debas, pero entiende esto. Ya has perdido. La sonrisa de granizo vaciló por primera vez. Sara observó el intercambio con el corazón latiendo con fuerza. El hombre que una vez había visto solo como una riqueza intocable ahora estaba de pie como un escudo, arriesgándolo todo. Y por primera vez, creyó que él no se detendría hasta que la tormenta pasara, o hasta que lo destruyera. Esa noche, los pasillos del hospital estaban llenos de un silencio inquietante, roto solo por el suave zumbido de las máquinas y el llanto ocasional de un niño.
Sara estaba sentada junto a las camas gemelas, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Los niños dormían, pero sus frágiles pechos subían y bajaban de forma desigual. Jonathan estaba de pie en la puerta, con los hombros pesados bajo el peso de decisiones que se negaban a esperar hasta la mañana. Había pasado años calculando riesgos, sabiendo cuándo atacar y cuándo retirarse, pero nada en su pasado en la sala de juntas lo había preparado para esto. La posibilidad de perder a 2 hijos que había llegado a considerar suyos. Entró en la habitación. «Han puesto las cosas en marcha», dijo en voz baja. «Si vienen mañana, será con papeles y firmas. Y una vez que eso suceda, deshacerlo requerirá más que dinero». Sara alzó la vista hacia él, roja de cansancio, pero firme. «No puedo perderlos, Jonathan. No después de todo». Sintió una opresión en el pecho. Se acercó, agachándose hasta estar a su altura. «No los perderás. No mientras yo siga respirando». Las palabras eran más que una promesa. Eran un juramento grabado en la médula de su ser. Durante un largo instante, ninguno de los dos habló. La luz estéril sobre ellos se suavizó hasta convertirse en algo casi humano, proyectando sombras que hacían que la habitación pareciera menos una sala y más un frágil santuario. Entonces uno de los gemelos se movió, extendiendo la mano a ciegas en su sueño. Jonathan instintivamente extendió su mano y los diminutos dedos se cerraron alrededor de la suya. El contacto fue pequeño, fugaz, pero con la fuerza de un veredicto. Sara lo vio, conteniendo la respiración. Comprendió lo que él ya había decidido. No habría rendición, ni para saludar, ni ante la junta, ni para temer. Jonathan tensó la mandíbula. «Mañana los enfrentaré. Pero cuando lo haga, no entraré como un director ejecutivo defendiendo una reputación. Entraré como un padre protegiendo a su familia». Los labios de Sara se separaron, pero no salieron palabras. Por primera vez desde aquella amarga noche en la acera, creyó que podrían sobrevivir a esta tormenta, aunque solo fuera porque él había elegido estar con ellos. La noche se hizo más profunda, pesada con el peso de lo que se avecinaba. Sin embargo, en la quietud de esa habitación, rodeada de respiraciones frágiles y votos silenciosos, algo inquebrantable había nacido. La mañana llegó fría y gris, con ese cielo que oprimía la ciudad como un peso. Dentro del hospital, Sara estaba junto a las cunas de los gemelos, ajustando sus mantas. Sus movimientos eran suaves, pero sus ojos reflejaban el temor de lo que el día pudiera depararles. Jonathan entró en la habitación con una quietud casi engañosa. No había dormido, pero su presencia llenaba el aire con una firme determinación. «No será fácil», dijo en voz baja. «Pero no me rendiré. Hoy no». Sara lo observó durante un largo instante. El hombre que vio por primera vez desde el asiento trasero de una limusina había desaparecido. Ante ella había alguien despojado de toda pretensión, sin armadura a medida, sin máscara de sala de juntas, solo un hombre dispuesto a asumir el precio de su elección. Dudó un momento y luego preguntó en voz baja: «¿Por qué nosotros, Jonathan? Podrías haberte ido esa noche». Hizo una pausa, buscando las palabras. «Porque los vi», dijo simplemente, con la mirada fija en los gemelos. «Vi la lucha en ellos, la misma lucha que mi hija nunca tuvo oportunidad de ganar, y no pude apartar la mirada». Se le hizo un nudo en la garganta. Por un instante, el miedo que sentía pareció aflojarse, reemplazado por algo más cálido, más difícil de nombrar. Un golpe en la puerta los interrumpió. Un funcionario del hospital entró con su tono cauteloso, ensayado. «Señor Reed, el asunto se tratará hoy. Se tomarán decisiones». Jonathan asintió una vez. «Entonces, preparémonos». Cuando el funcionario se fue, Sara sintió que le flaqueaban las rodillas. Se giró hacia Jonathan, escrutando su rostro. Él extendió la mano, estabilizándola con una mano en su hombro. «Digan lo que digan, intenten lo que intenten, lo afrontaremos juntos. Ya no estás solo».
Uno de los gemelos se movió, su pequeño puño aferrándose al aire. Jonathan se agachó, dejando que los dedos de la niña rodearan los suyos. El gesto pareció anclarlo, recordándole lo que estaba en juego. Para Sara, el momento fue una revelación. Se dio cuenta de que esta batalla ya no era solo suya. Un hombre que una vez vivió tras torres de cristal y puertas cerradas había entrado en su mundo y lo había reclamado como suyo. El día se extendía ante ella como una tormenta a punto de estallar. Sin embargo, mientras estaban juntos junto a las camas de los niños, el miedo en el pecho de Sara se alivió lo suficiente como para dejar entrar la esperanza. Jonathan se enderezó, su voz con una serena firmeza. Termina hoy, de una forma u otra. La cámara estaba en silencio, pero la tensión latía en cada rincón. Jonathan se encontraba frente a hombres que una vez lo llamaron intocable, ahora esperando a que se doblegara. Papeles se movían, voces murmuraban, todas en torno a la misma exigencia. Distancia o caída. Ajustó su postura, pero su mirada permanecía firme. ¿Quieres que hable? Entonces escucha con atención, comenzó, con voz firme pero controlada. Construí esta empresa con la creencia de que la medicina existe para preservar la vida. Esa convicción es la razón por la que todos estamos aquí. Pero la semana pasada, pasé junto a una mujer que sostenía a 2 niños hambrientos en la oscuridad gélida. Y supe que cada número en nuestros libros de contabilidad, cada acuerdo que firmamos, no significaba nada si los dejaba allí. Silencio. Algunos se removieron incómodos en sus asientos. Hal se inclinó hacia adelante, con los labios apretados. Jonathan continuó, su tono ganando fuerza. Sí, me detuve. Sí, los traje adentro. Y sí, los apoyaré aunque me cueste todo, porque una empresa sin compasión ya está en bancarrota, sin importar sus ganancias. Sara, sentada en silencio junto a los gemelos, sintió que se le cortaba la respiración. No hablaba como un hombre que se defiende. Hablaba como un hombre que confesaba una verdad que llevaba demasiado tiempo enterrada. Salve, su voz aguda. Estás sacrificando décadas de trabajo por sentimentalismo. Nos hundirá a todos. Jonathan se volvió hacia él. Firme. No, lo que nos hunde es olvidar por qué empezamos. Si proteger a 2 niños es demasiado para este imperio, entonces déjalo caer. No lo haré. La sala estaba cargada con el peso de sus palabras. Algunos apartaron la mirada. Otros lo observaron con la creciente comprensión de que el hombre al que creían poder acorralar había elegido su terreno y no se movería. Para Sara, el momento fue abrumador. Se aferró al borde de la silla, con el corazón latiendo con fuerza. En el desafío de Jonathan, ella vio más que rebelión. Vio a un hombre despojándose de lo último de su armadura, declarando no solo su postura ante la Junta, sino también su lugar en la vida de sus hijos. Las últimas palabras de Jonathan rompieron el silencio. Si quieren mi asiento, tómenlo, pero nunca aceptarán mi decisión. Mi familia se queda conmigo. La sala quedó en silencio, y por primera vez, el granizo no tuvo respuesta inmediata. La tormenta había pasado, no con truenos, sino con un silencio inesperado. Jonathan salió de la sala de juntas, con los hombros pesados, pero extrañamente libre. Tras él, el debate continuaba. Números, reputaciones, accionistas. Nada de eso importaba ya. Sara esperaba en el pasillo, con los gemelos dormidos en el cochecito. Sus ojos escrutaron su rostro, ansiosos. Él exhaló y las comisuras de sus labios se alzaron en una sonrisa cansada pero segura. Seguimos juntos, susurró. Eso era todo lo que necesitaba. 3 meses después, una modesta casa en las afueras, a años luz de las torres de cristal que Jonathan una vez dominó. La risa se filtraba por las ventanas abiertas donde 2 hermanos estaban sentados en el césped. Sara estaba de pie en la puerta, con el delantal espolvoreado con flores, observándolos. Jonathan había llegado temprano a casa. Otra vez. Llevaba una bolsa de papel.
Compras en lugar de contratos. Deber de la cena, bromeó ella suavemente. Solo si me ascienden a postres, respondió él, besándola en la frente antes de dejar la bolsa. Por primera vez en años, su vida no se medía por las ganancias trimestrales, sino por momentos como este. Un año después, el sol estaba bajo, proyectando largas sombras en una calle tranquila. Jonathan sostenía a uno de sus gemelos en brazos, Sara al otro. Los niños rieron, sus pequeñas manos extendiéndose el uno al otro a través del espacio entre ellos. Sara miró a Jonathan en voz baja pero firme. ¿Alguna vez lo extrañas? La sala de juntas. El poder. Negó con la cabeza. Ninguna sala de juntas me había dado esto. Su mirada se suavizó al mirarla, luego a los niños. Esto es todo lo que no sabía que estaba buscando. Siguieron caminando, 4 sombras que se extendían juntas en la luz ámbar. Sin titulares, sin imperio, solo un hombre que se detuvo en una noche de invierno y encontró una familia. Imagen final. Jonathan y Sara, uno al lado del otro, llevando a los gemelos hacia la luz del hogar. Una decisión que nació de la duda se había convertido en una promesa para siempre. Gracias por acompañarnos hasta el final de este emotivo viaje. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal. Cada día te traemos más historias inspiradoras de amor, esperanza y segundas oportunidades. No te pierdas lo que viene a continuación.